Bueno, ahora tenemos acá un problema de equivalente de Thevenin. Bueno, ¿qué tenemos que saber de Thevenin? Que nosotros vamos a bajar como una caja negra, que adentro pueden haber muchos elementos, un circuito muy grande. Nosotros podemos seleccionar una parte del circuito y decir ya, en esta parte del circuito tengo dos puntos, voy a denominarlos A y B, y a los cuales yo quiero que todos esos elementos, todas las fuentes, la resistencia, todo lo que hay ahí, yo lo quiero representar entre esos terminales como una fuente de voltaje y una resistencia, ¿ya? A, B. Ese es para el caso de Thevenin, de Thevenin. Entonces, para el caso de Norton, es lo mismo, pero yo lo que quiero ahora es representar como una fuente de corriente, el equivalente de esa caja negra que tenemos ahí, ¿ya? Ahora no nombré BA, da lo mismo igual a la nomenclatura, o así, da igual, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que saber nosotros para saber hacer un equivalente de Thevenin o un equivalente de Norton, eh, los dos solamente cambian en un punto, ¿ya? Primero, en el voltaje de Thevenin, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer un circuito abierto, ¿ya? Donde nosotros queremos analizar, en este caso acá, aquí ya nos dieron el circuito que está abierto, pero pongan ustedes el caso de que haya una resistencia acá, un elemento, y me digan que en los terminales de ese elemento tengo que sacar un equivalente de Thevenin, en ese caso tengo que sacar ese elemento, ¿ya? Lo tengo que mover y dejar solamente un circuito abierto y calcular el voltaje ahí, ¿ya? Por otra parte, el equivalente de Norton difiere en que la corriente de Norton, acá si había un elemento, hay que cortocircuitar acá y calcular la corriente que pasa por ese cortocircuito, ¿ya? Entonces, en esos puntos difieren ambos métodos, pero en lo que se parecen es que en la resistencia de Norton y la de Thevenin se tienen que anular las fuentes, ¿ya? Pero solamente las independientes. ¿Por qué? Porque las dependientes, por teoría, no se pueden anular, ¿ya? Siempre van a depender de un elemento en el circuito, por lo tanto, es incorrecto anularlas. Solamente se puede hacer con las independientes. Ya, entonces, nosotros acá, si se fijan, tenemos este circuito y acá tenemos, eh, o sea, lo que queremos nosotros saber ahora es el equivalente de Thevenin, por lo tanto queremos calcular el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, ¿ya? Para poder calcular el voltaje de Thevenin tenemos que, como dijimos, abrir el circuito y ver qué voltaje está acá, ¿ya? Entonces para eso nosotros vamos a reducir este circuito para poder analizarlo más fácil. ¿Y cómo lo vamos a reducir? Acá podemos hacer un cambio de fuente y acá podemos hacer un cambio de fuente, ¿ya? Entonces lo que ustedes tienen que saber es que para hacer un cambio de fuente nosotros nos guiamos por la ley de Ohm, ¿ya? El voltaje de la fuente a la que queremos cambiar va a ser igual a R por I, ¿ya? Y lo otro que tienen que considerar es que si ustedes tienen una fuente de corriente, el voltaje, la polaridad de la fuente de voltaje resultante, ustedes tienen que pensar de que ya, si yo tengo normalmente, vamos a decirlo por aquí, una fuente de voltaje así. Nosotros por convención decimos que la corriente en esa fuente va a salir del positivo, ¿ya? Por lo tanto, si tenemos esta fuente acá, el positivo va a ir acá, ¿ya? En el caso de la otra fuente, si lo tenemos así, siempre la corriente sale por el positivo, ¿ya? Eso tienen que tenerlo siempre claro. Entonces, vamos a hacer el cambio de fuente de, de las dos acá, de esta fuente y de esta, multiplicando 2 por 10, nos va a dar 20, va a quedar una fuente acá en, en serie con esta resistencia. La resistencia nunca cambia en un cambio de fuente, ¿ya? Y acá nos va a quedar esta resistencia acá y una fuente de voltaje, ¿ya? Yo me permití ya tenerlo dibujado y ahora lo que vamos a hacer va a ser
plantear corriente en este circuito, ¿ya? Entonces vamos a plantear corrientes. Vamos a plantear una corriente así. Vamos a ponerle I1. Y acá vamos a plantear otra corriente, ¿ya? I2. Bueno, lo primero que tenemos que saber acá, ya planteamos las corrientes, después tenemos que plantear las polaridades, ¿cierto? Entonces, a mí me gusta hacerlo en este punto. En este punto me gusta poner ambas polaridades, la que va a generar el I1 y el I2, ¿ya? Pero en este caso, ya, voy a anotarlo igual, hubiese quedado las polaridades y más menos, ¿cierto? Pero en este caso, como el circuito nos dieron que es un circuito abierto entre los terminales A y B, nosotros vamos a saber que I2 va a ser igual a 0, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay nada entre los terminales A y B, por lo tanto es un circuito abierto y esa corriente no existe, entre comillas, ¿ya? Entonces igual vamos a plantear las ecuaciones para que igual se vayan acostumbrando y vayan viendo que uno igual puede plantearla, después evaluarla en cero y va a dar lo mismo, ¿ya? Entonces, vamos a realizar una LBK en estos puntos, o sea, en esta malla, disculpen, en esta malla. A mí me gusta igual indicarles por dónde voy a partir en la LBK. Voy a partir desde acá, ¿ya? Y voy siguiendo los segundos signos. Entonces, la LBK va a ser igual a 10, porque el segundo signo es positivo, menos 10 y 1, menos 10 y 1. Acá va a ser más 20. ¿Por qué? Porque acá tengo un más. Y después sigo por la rama, va a ser menos 20. Y acá va a ser menos, acá puse que era un 10, pero acá es un 20 ya. Menos 20 y 1 ya. En el caso que hubiera habido una corriente ahí, hubiera quedado menos 20 paréntesis y 1 menos y 2. ¿Por qué ese menos? ¿Por qué? Porque acá esta corriente va hacia abajo y esta va hacia arriba, ¿ya? Entonces, como están en signos cambiados, en el paréntesis obviamente van con los signos cambiados porque se están contraponiendo ya. Siempre es así y es por la convención de signos, ¿ya? Entonces, bueno, en el caso de que ambas fueran hacia el mismo lado, acá habría un más, ¿ya? Eso siempre tienes que tenerlo consciente, tenerlo claro. Acá va a ser igual a 0. Como no tengo ninguna otra variable, vamos a despejar todo esto para poder calcular I1. Entonces tenemos acá menos 20 y acá vamos a factorizar por I1. Va a ser 10 más 10 más 20, todo esto I1. Por lo tanto, acá I1 va a ser 10 sobre 40, que me va a dar 0,25 amperes, ¿ya? Entonces nosotros calculamos la corriente I1. ¿Para qué la calculamos? Pueden estarse preguntando. Bueno, si yo tengo la corriente I1, como no tengo I2, acá voy a poder saber el voltaje. Y si tengo este voltaje, es el mismo que está acá. ¿Por qué? Porque la corriente acá no hay una corriente, por lo tanto no hay una caída de voltaje en este resistor, ¿ya? Lo vamos a hacer igual. Entonces, voy a ir a otra página. Como I1 va a ser igual a 0,25, nosotros lo que vamos a analizar es esta parte del circuito, ¿ya? Donde esta, ¿ya? Y acá vamos a tener el más menos BTH, el famoso BTH, ¿ya? Tenemos la fuente de 20, acá tenemos 20, acuérdense que es 20, acá es 10. Y acá vamos a tener nuestra corriente I1, ¿ya? Como esa corriente va bajando, tenemos más, menos. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar una LBK acá,
¿ya? Los signos los puse así por... es costumbre siempre dejar más menos, pero ustedes que pueden poner menos más y ahí les va a cambiar el signo y después al sacar el equivalente les va a dar, ¿cómo se llama? La fuente con, ¿cómo se llama? Con así, pero les va a dar el signo, no sé si es 24, le va a dar eh, menos 24, pero si lo ponen más menos, les va a dar sin el menos. Si tiene un menos esto es porque la fuente realmente debería haberse anotado así, más menos 24, ¿ya? Pero bueno, eso lo tienen que ir viendo con las prácticas. Entonces a mí me gusta anotarlo así, ¿ya? Y acostúmbense a anotarlo así también. La cosa es que ahora vamos a plantear una LBK ahí y vamos a decir que 20 por I1, vamos a partir desde acá. 20 por I1 va a ser igual a más 20 menos 10 por I2. ¿Por qué? Porque acá tenemos I2 que es imaginario. Lo estoy planteando igual para que ustedes vean que obviamente sabemos que eso es 0. Y acá tenemos menos BTH. ¿Por qué? Porque acá está el menos. Y voy siguiendo siempre por el segundo signo, ¿cierto? Entonces acá tenemos 20 por 0,25 más 20 es igual a BTH. Por lo tanto, B, voy a borrar que me quedó mi separador. Por lo tanto, BTH va a ser igual a 25 volt. ¿Ya? Ese es mi BTH. Ya, al tener BTH, solamente nos queda calcular el RTH. ¿Ya? La resistencia de Thevenin. Entonces ahora, RTH. ¿Cómo calculamos RTH? Dijimos que anular las fuentes. Y entonces, si nosotros anulamos todas las fuentes, miren, veámoslo acá, este circuito. Entonces, si nosotros anulamos esta fuente, nosotros sabemos que la fuente de voltaje es un corto, ¿ya? Si había algo ahí, había una fuente ahí, se cortocircuita. Quedan terminales cortocircuitados, asumiendo que ahí había una fuente. Entonces acá tiramos un cortocircuito y acá tiramos un cortocircuito, ¿ya? Entonces, con eso nosotros vamos a tener el siguiente circuito acá. Y la resistencia va a ser como que si pusieran un tester acá, ¿ya? Es como, voy a anotar, es como ya, pongo un tester aquí y quiero medir qué ohm hay ahí, ya entre esos terminales. Eso es lo que tienen que entender de, de Thevenin, o sea, de la resistencia de Thevenin, ¿ya? Es como entre esos terminales, qué corriente, o sea, qué resistencia tengo en esos terminales, total. Entonces, nosotros acá, para eso vamos a reducir la resistencia. Acá tenemos de 20 y acá tenemos 10. Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá tenemos, como están en serie, la resistencia es de 10, va a quedar una de 20, así, ya, A, B. Nunca se olviden que acá los terminales se olvida de repente poner, pero tenemos A y B. Entonces acá, como están en serie, va a quedar 20, acá tenemos 20 y acá tenemos 10, ¿ya? Entonces, eh, lo que tenemos acá es un paralelo, ¿cierto? Acá. Ustedes saben que si tenemos un paralelo de dos resistencias que tienen el mismo valor, va a dar la mitad, ¿ya? Pero igual lo pueden calcular haciendo la fórmula que me gusta hacer, que es lo mismo, todo esto lo menos 1, eso les va a dar 10, ¿ya? Por lo tanto, el RTH va a ser como acá va a quedar
la de 10, acá va a quedar de 10 RTH. Por lo tanto, RTH va a ser igual a 20 ohms. ¿Ya? Entonces, haciendo el equivalente de Thevenin va a ser igual a B 20 ohm y 25 volt, más o menos. ¿Ya? Ese es el equivalente. Ahora, a ustedes, si le preguntan por el equivalente de Norton, acá solamente basta con hacer un cambio de fuente y les va a quedar, acá está unido A y B. ¿Ya? Acá les va a quedar la de 20 y ustedes tienen que recordar que la ley de Ohm dice que I va a ser igual a B sobre R. Y ustedes, no tengo el resultado de eso, pero es cosa de dividir 25 sobre 20 y nos va a dar una corriente que va hacia allá, como lo dijimos antes, 1,25. Si es que les llegaran a pedir que por el equivalente de Norton lleguen a uno de Thevenin, ustedes hacen el procedimiento que, si se acuerdan, es lo único que cambia es que entre los terminales acá o acá, hay que cortocircuitar, calcular la corriente que pasa por ahí y luego hacer el mismo RTH que en este caso en el otro se va a llamar RN y van a llegar a un equivalente así y luego hacen un cambio de fuente pero en el sentido contrario y van a llegar al equivalente de Thevenin. ¿Ya? Tienen que tener cuidado que el profe les puede decir haga un equivalente de Thevenin o de Norton y ahí tienen que proceder por el que le diga al profe, no ocurrirse de que, no sé, si dice ya necesito un equivalente de Norton, hacerlo por Thevenin y luego pasar a Norton, eso el profe igual lo considera como malo, ¿ya? Acuérdense de eso.